Química básica, audio 25. Configuraciones electrónicas de los elementos. Continuación. Vamos al elemento 55. Ya se había llenado el orbital P de la columna O, la quinta columna. Nos queda pendiente el orbital F de la cuarta columna, la N, el orbital F de la quinta, el G de la quinta, pero oh sorpresa, vamos a empezar a llenar el orbital S de la sexta, la P. La naturaleza es caprichosa y dejó todo lo demás pendiente para que luego se llene. Lo mismo pasa con el 56BA, que sigue llenando el S del sexto de P. Una vez que lo llenó, en el 57LA empieza a llenarse por medio de poner un electrón en la D de la quinta columna, la O. Pero luego sucede un fenómeno que ya conocíamos. 58CE empieza a llenar aquella deuda antigua. La cuarta columna, la N, el orbital F, se va a empezar a llenar y va a tomar ese electrón que estaba en la D de la quinta columna, la columna O, y en lugar de poner 1 en F en la cuarta columna, la columna N, pone 2 y ya no hay nada en la D. Siguen estando los dos electrones de la sexta columna en el orbital S. Entonces, para recapitular, 58 tiene la K completa, la L completa, la M completa, empieza a llenar la N con el faltante de la F a partir de ponerle 2. En la O tiene completo sus orbitales S y P, le quita lo que tenía la D, y en la P, en la columna P, tenemos lleno el orbital S, y así se va a mantener por bastante tiempo. El 59PR va a seguir llenando el orbital F de la columna 4, la columna N, sin recuperar nada en la D. La D de nuestra columna quinta, la O, no se va a ir llenando, porque estamos llenando la F de la cuarta columna, la columna N. Lo mismo pasa con el 60, 61 y 62, que genera ya 6 electrones en la F de la columna 4, la N. Lo mismo pasa también con el número 63 EU, y el orbital F ya tiene 7 elementos. El 64 debería estar igual, pero vuelve a suceder lo que conocíamos. GD, en lugar de seguir rellenando el orbital F de la columna 4, de la columna N, el electrón nuevo se lo agrega otra vez a la columna O, la quinta columna, en el orbital D de dedo. En el 65 pueden pasar una de dos cosas: o seguir llenando la F del 4 o seguir llenando la D del 5. No olvides que la S del sexto, de la sexta columna, está totalmente lleno, con 2. Pero fíjate qué pasó en el 65 TV. Teníamos 1 en el orbital D de la columna 5, la O. Se lo vamos a quitar, se lo vamos a pasar a la F más el nuevo. Ya no vamos a poner 8 ahí, vamos a poner 9. ¿Cómo queda? 2 de K, 8 de L, 18 de M, como están las distribuciones, que ya conocemos y que no vamos a repetir. Y en la columna N tenemos lleno S, P y D, y ya tenemos 9 en F. Y en la columna quinta, la columna O, tenemos lleno el orbital 5, S, y el orbital P.
Y en la columna 6 tenemos lleno también el orbital S. De aquí hasta el número 70, YB, se va llenando el orbital F sin que ningún otro cambie. Y evidentemente se generan 11, 12, 13 y 14 para cada uno de los elementos, que son 67, 68, 69 y 70. Es ya en 71 LU cuando, con 14 electrones en la F y ya estando saturado todo ese espacio, porque puede haber 14 en F, es que empezamos a llenar el orbital D de la columna 5O. Y ahora sí le volvemos a poner 1 al 71 LU, 2 a el 72 HF. Todas las demás columnas están saturadas. 73, 3, 74, 4 en la columna 5 su orbital D, 5 para el 75, 6 para el 76 y el 77, 7, manteniendo nuestros 2 electrones en el orbital S de nuestra columna 6, la P. Se está llenando la columna 5 en el orbital D, y la lógica sería que el 78 tuviera 8 en el orbital D, pero le tomamos prestado, como lo habíamos hecho muchas veces antes, un electrón a la S de la columna 6, la P, y ya no son 8, son 9. Ya estamos cerca de llenar. El 79 finalmente lo llena, pero en el orbital S de la columna 6, la P, solamente hay 1. Pero ya se llenó en el 79. Es en el 80 donde vuelve a quedar totalmente lleno todo. HG ya tiene llena la columna D y se empieza a completar la columna 6 con su orbital S. Esto se va a mantener a partir de el 81 hasta el 86, como lo habíamos visto en otras familias. ¿Qué sucede? Todavía tenemos pendientes los orbitales F y orbitales G de la columna 5, la columna O, pero se va a ir llenando la columna 6 en el orbital P. Recuerda, los orbitales S se llenan con 2 y los orbitales P se llenan con 6. Es cierto, queda pendiente la F y la G, pero la naturaleza es así y va a dejar vacío esos dos orbitales de la columna 5, la columna O, y va a ir llenando progresivamente hasta Rn, átomo 86, número atómico 86, va a ir llenando su sexta columna, la columna P, en el orbital P, hasta que quede lleno toda la K, toda la L, toda la M, toda la N. La O no quedó totalmente llena y ya se está llenando ya se llenaron completamente los dos primeros orbitales de la columna P. Esto requiere disciplina, sobre todo porque en el 87 nos topamos con una sorpresa. No vamos a empezar a llenar ni la F ni la G de la columna O, ni la F, ni la G, ni la H de la columna P, sino que nos vamos a la última columna, a la 7, a la columna Q, en el orbital S, y le ponemos un electrón para continuar llenando. Esta lógica arquitectónica había que platicarla de esta manera. Aquí nos vamos a detener en la descripción para seguir platicando sobre